El sumiller del hotel más exclusivo de Madrid acababa de escupir mi vino en una servilleta de lino blanco. Lo hizo despacio, teatralmente, asegurándose de que todos en la sala de catas lo vieran. Mi suegro, Augusto Montero, soltó una carcajada que rebotó contra las paredes de piedra de su bodega privada. —¿Ves, Lucía? —dijo, señalándome con su copa de Ribera del Duero que costaba más que mi coche. Esto es lo que pasa cuando un campesino intenta jugar en las ligas mayores. Marcos hace vinagre, no vino. Mi esposa no dijo nada. Solo bajó la mirada hacia su teléfono, como llevaba haciendo los últimos 3 años cada vez que su padre me humillaba. Pero esa noche fue diferente. Porque mientras el sumiller se limpiaba los labios y los 30 invitados de la familia Montero se reían de mi garnacha, un hombre al fondo de la sala se puso de pie. Llevaba un traje que no combinaba con la ostentación del lugar, demasiado sencillo, demasiado arrugado. Parecía un profesor universitario perdido en una fiesta de millonarios. —¿Puedo? —preguntó, acercándose a mi botella despreciada. Augusto frunció el ceño. —¿Y usted quién es? Alguien que lleva 40 años buscando exactamente este sabor. Se sirvió una copa, la olió, la probó. Y entonces me miró con unos ojos que contenían algo que yo había olvidado que existía. Respeto. —Señor Marcos, ¿verdad? Necesito hablar con usted en privado. Lo que tiene en esta botella no vale 100 euros. Vale 100 millones. Y creo que usted no tiene ni idea de por qué. El silencio que cayó sobre aquella bodega fue el primero de muchos que vendrían. Mi nombre es Marcos Viñal. Tengo 47 años, y esta es la historia de cómo el hombre al que todos llamaban fracasado terminó siendo dueño de algo que el dinero no puede comprar. Si te gustan las historias donde la vida da un giro cuando menos lo esperas, dale like y suscríbete. Lo que viene después de esto cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vino y mi propio valor. Ahora déjame llevarte al principio. Crecí entre viñas. Mi abuelo, Fermín Viñal, plantó las primeras cepas en 1952, en una ladera rocosa de la Sierra de Gredos que nadie más quería. Decían que estaba loco, que esa tierra era demasiado pobre, demasiado fría, demasiado inclinada, que las uvas nunca madurarían bien. Mi abuelo les respondía siempre lo mismo: el vino fácil se olvida fácil. El vino que sufre, ese es el que te marca el alma. Murió cuando yo tenía 15 años, pero me dejó todo lo que sabía. Me enseñó a leer las nubes para predecir las heladas, a escuchar el crujido de la tierra cuando necesitaba agua, a podar las vides como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Y sobre todo, me enseñó a respetar las cepas viejas, algunas plantadas por su propio padre, que nadie sabía exactamente qué variedad eran. Son garnachas, me decía, pero no como las otras. Estas son especiales, Marquitos. Cuídalas como si fueran familia. Mi padre no heredó la pasión por el vino. Se fue a Madrid a trabajar en una fábrica y solo volvía en verano. Así que cuando el abuelo murió, la bodega quedó en mis manos. Tenía 15 años, ningún título y un viñedo de 4 hectáreas que apenas producía 2000 botellas al año. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba de sol a sol. En vendimia dormía 3 horas. En invierno reparaba el tractor con las manos agrietadas por el frío. Vendía el vino a granel a cooperativas que me pagaban una miseria y ponían su propia etiqueta. Pero nunca dejé de hacer mi propio vino. Aunque fueran solo 100 botellas al año. Aunque nadie las comprara. Aunque terminaran en mi propia mesa o regaladas a vecinos del pueblo. A los 28 años conocí a Lucía. Ella había venido a la sierra con un grupo de amigas a hacer una ruta de senderismo. Se perdieron cerca de mi finca y aparecieron en mi puerta pidiendo agua. Lucía tenía el pelo lleno de hojas, las mejillas rojas del esfuerzo y una risa que me hizo olvidar que llevaba 3 días sin ducharme. Le ofrecí agua y una copa de mi garnacha. Ella la probó, cerró los ojos y dijo algo que nadie me había dicho nunca. Esto sabe a verdad. No sé cómo explicarlo. Sabe a algo real. Nos casamos 2 años después.
Los primeros tiempos fueron buenos. Lucía se mudó a la sierra. Decía que estaba harta de Madrid, de las apariencias, de la vida vacía que llevaba su familia. Me ayudaba en la vendimia. Aprendió a distinguir cuando la uva estaba lista con solo mirar el color del ollejo. Me despertaba con besos y me dormía escuchándola leer en voz alta junto al fuego. Pero Lucía venía de otro mundo. Su padre, Augusto Montero, era dueño de Bodegas Montero, una de las 5 productoras de vino más grandes de España. Facturaban 200 millones de euros al año. Tenían viñedos en La Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Rías Baixas. Exportaban a 40 países. Augusto salía en las revistas de economía y presidía galas benéficas donde el vino más barato costaba 300 euros la botella. La primera vez que lo conocí fue en la boda. Se acercó a mí durante el cóctel, me miró de arriba a abajo y dijo: «Así que tú eres el que hace vino en un garaje». «En una bodega centenaria», respondí. «La construyó mi abuelo». «¿Cuántas botellas produces al año?» «2000». Augusto se rió. No con crueldad, sino con algo peor, con lástima. «Hijo, yo produzco 2000 botellas en una hora». Pero bueno, supongo que Lucía necesitaba su fase bohemia. Lucía escuchó el comentario. Ese día me apretó la mano y le dijo a su padre que se callara. Ese día todavía me defendía. Con el tiempo, dejó de hacerlo. Los años fueron erosionando el amor como el agua erosiona la piedra. Despacio, pero sin pausa. Lucía empezó a viajar más a Madrid. A quedarse semanas enteras en casa de sus padres. A volver con bolsas de tiendas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes, regalos de papá. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones de tortura. «¿Cuánto has vendido este año, Marcos?», preguntaba Augusto, siempre con esa sonrisa de quien ya conoce la respuesta. 1800 botellas. 1800. ¡Qué pintoresco! Mi hijo Rodrigo acaba de cerrar un acuerdo con una cadena hotelera. 200.000 botellas al año, solo para ellos. Rodrigo, el hermano de Lucía, era una versión más joven y más cruel de su padre. Me llamaba el campesino cuando creía que no lo oía. Una vez, en una comida de Navidad, le dijo a su novia en voz alta: «Mi hermana tuvo su época rebelde. Se casó con un tío que hace vino como hobby. Es como si yo me hubiera casado con la señora que limpia las cubas». Lucía no dijo nada. Solo siguió comiendo su cordero como si no hubiera escuchado. Esa noche, en el coche de vuelta, le pregunté por qué no me había defendido. «¿Y qué quieres que diga, Marcos?», respondió sin mirarme. «Es verdad que ellos tienen más éxito. Es verdad que producen más. No es un insulto, es un hecho. Tu hermano me llamó la señora de la limpieza. Era una broma. No me reí. Porque no tiene sentido del humor. Dormimos en lados opuestos de la cama esa noche. Y muchas noches después. Mi madre, Carmen, veía todo desde su casa al otro lado del viñedo. Tenía 74 años, las manos marcadas por décadas de trabajo y unos ojos que no se dejaban engañar. «Esa mujer ya no te quiere, hijo». «Mamá, por favor. No te lo digo para hacerte daño. Te lo digo porque alguien tiene que decírtelo». Lucía mira el viñedo como si fuera una cárcel. Te mira a ti como si fueras el carcelero. Está pasando una mala época. El matrimonio tiene altibajos. Marcos, tu padre me dejó cuando tenías 8 años. Sé reconocer a alguien que ya tiene un pie fuera de la puerta. No quise escucharla. Seguí trabajando, seguí intentando, seguí creyendo que si hacía un vino lo suficientemente bueno, todos verían mi valor. Lucía, su familia, el mundo. Empecé a presentarme a concursos. Gasté ahorros que no tenía en botellas especiales, etiquetas nuevas, un diseñador que me ayudara con la imagen. Quería demostrar que mi garnacha podía competir con los grandes. Los resultados fueron devastadores. En el concurso de Castilla y León quedé fuera en la primera ronda.
En Madrid ni siquiera me seleccionaron para la cata final. Un crítico escribió sobre mi vino, correcto pero irrelevante. Sin personalidad distinguible. Irrelevante. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo. Augusto me envió el artículo por email. Sin comentarios. Solo el enlace. El asunto decía, pensé que te interesaría. Esa fue la última vez que intenté competir. El final llegó una mañana de marzo, 3 días antes de mi cumpleaños número 47. Lucía estaba sentada en la cocina con una carpeta de documentos. Tenía los ojos secos y la voz firme. Quiero el divorcio, Marcos. No me sorprendió. Algo dentro de mí lo había estado esperando durante años. ¿Por qué? Porque merezco más que esto. ¿Más que qué? ¿Más que un marido que te quiere? ¿Más que una vida tranquila? ¿Más que un hombre que no tiene ambición? Que se conforma con 4 hectáreas y 2000 botellas. Que nunca va a ser nada. Yo soy algo, Lucía. Soy un viticultor. Soy el nieto de Fermín Viñal. Soy. Eres un fracasado, Marcos. Lo dijo sin crueldad. Lo dijo como quien constata un hecho científico. El cielo es azul. El agua moja. Marcos Viñal es un fracasado. Mi padre me ha ofrecido un puesto en la empresa. Dirección de Marketing Internacional. Quiero aceptarlo. ¿Y la bodega? ¿Qué bodega? ¿4 paredes llenas de barricas que nadie compra? Se levantó, recogiendo sus papeles. Mi abogado te enviará los documentos. No voy a pedirte nada. No hay nada que pedir. Lucía. Adiós, Marcos. Espero que encuentres lo que buscas. Sea lo que sea. Se fue esa misma tarde. Vi su coche desaparecer por el camino de tierra y me quedé de pie en el porche hasta que el sol se puso. Mi madre vino a buscarme cuando oscureció. Ven, hijo. Te he hecho sopa. No tengo hambre. No te he preguntado si tienes hambre. Te he dicho que te he hecho sopa. Esa noche cené en silencio en la casa donde nací. Mi madre no me dijo te lo advertí. Solo me puso la mano en el hombro y dijo: las vides también pasan inviernos, Marcos. Y siempre vuelven a brotar. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El divorcio fue rápido. Lucía cumplió su palabra, no pidió nada. Supongo que para ella no había nada que valiera la pena llevarse. Firmé los papeles en el despacho de un abogado que me miró con la misma lástima con la que Augusto me había mirado el día de mi boda. La bodega siguió funcionando, pero yo ya no estaba realmente allí. Hacía los movimientos mecánicamente. Podaba, sulfataba, cosechaba. Pero el amor había desaparecido. Empecé a beber mi propio vino, no para disfrutarlo, sino para olvidar. Un día de octubre, mi madre me encontró dormido entre las barricas, con una botella vacía en la mano. Esto se acabó, dijo, y su voz sonaba más enfadada de lo que nunca la había escuchado. No vas a convertirte en tu padre. No mientras yo viva. Déjame, mamá. No. Escúchame bien, Marcos Viñal. Tu abuelo plantó estas vides con sus propias manos. Tu bisabuelo trajo las cepas originales caminando desde Portugal. Esta tierra tiene la historia de nuestra familia en cada piedra. Y tú no vas a tirar todo eso a la basura porque una niña rica decidió que no era suficiente. Es que no soy suficiente. ¿Suficiente para quién? ¿Para ella? ¿Para su padre? Ellos no saben lo que tienes aquí. Tengo 4 hectáreas de tierra pedregosa y unas cepas que nadie conoce. Mi madre se quedó callada un momento. Luego dijo algo que cambió el curso de todo. Marcos, tu abuelo nunca te lo contó porque quería que amaras el vino por sí mismo, no por su historia. Pero creo que ya es hora de que sepas la verdad sobre esas cepas. Esa noche, mi madre sacó una caja de metal del armario de su habitación. Dentro había documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno manuscrito con la letra temblorosa de mi abuelo. Léelo, dijo. Todo.
Pasé 3 días estudiando aquellos papeles. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Las cepas de mi viñedo no eran garnachas normales. Eran una variedad llamada garnacha dorada de Gredos, que se creía extinta desde la filoxera de 1880. Mi bisabuelo las había salvado, trayendo esquejes escondidos desde una finca abandonada en Portugal antes de que la plaga las destruyera. Durante más de un siglo, mi familia había estado cultivando las únicas cepas supervivientes de una variedad que los ampelógrafos, los científicos que estudian las vides, llevaban décadas buscando. En el cuaderno de mi abuelo había una carta de 1987. Un profesor de la Universidad de Burdeos le ofrecía 500.000 francos por permitirle estudiar las cepas y tomar muestras. Mi abuelo había rechazado la oferta. «No vendo mi familia», había escrito en el margen de la carta. Pero había más. En 2003, la Unión Europea había creado un registro de variedades de vid patrimoniales. Cualquier variedad autóctona que se demostrara genéticamente única podía ser protegida, y sus propietarios tenían derechos exclusivos sobre su cultivo y comercialización. Mi abuelo había iniciado el proceso de registro antes de morir, pero murió antes de completarlo. Los documentos estaban ahí, incompletos, pero válidos. Solo necesitaba un análisis genético que confirmara lo que mi familia sabía desde hacía 130 años. Contacté a la Universidad Politécnica de Madrid. El Departamento de Viticultura me puso en contacto con el Dr. Emilio Serrano, probablemente el mayor experto en variedades autóctonas de España. Cuando vino a ver las cepas, se arrodilló entre las vides como si estuviera en una iglesia. «¿Sabe lo que tiene aquí?», me preguntó con la voz temblorosa. «Creo que empiezo a entenderlo. Esto no es una viña. Es un tesoro genético. Si los análisis confirman lo que sospecho, usted tiene las únicas cepas vivas de garnacha dorada de Gredos del mundo. ¿Sabe lo que eso significa? Dígamelo. Significa que cada gran bodega del planeta querrá estas cepas. Significa que el vino que usted produce no tiene precio porque nadie más puede hacerlo. Significa que su pequeña finca de 4 hectáreas vale más que todos los viñedos de Augusto Montero juntos». Se me secó la boca. ¿Cuánto más? El doctor Serrano se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Los derechos de explotación exclusiva de una variedad así, con denominación de origen protegida, podrían superar los 150 millones de euros en los próximos 10 años. Y eso siendo conservador. Los análisis tardaron 6 semanas. Fueron las 6 semanas más largas de mi vida. Mientras tanto, seguí haciendo mi trabajo. Pero ahora lo hacía con un propósito diferente. Cada vez que tocaba las hojas de mis vides, sentía la presencia de mi abuelo, de mi bisabuelo, de todas las generaciones que habían protegido aquel secreto. Mi madre y yo decidimos no contárselo a nadie. Ni una palabra. Entonces llegó la invitación. Augusto Montero organizaba una catá privada en su bodega de La Rioja. Había invitado a los mejores humilleres de España, a críticos internacionales, a compradores de las grandes cadenas hoteleras. Era su evento anual para presumir de sus nuevas añadas. Y por alguna razón que todavía no entiendo, me invitó a mí. «Trae una de tus botellas», decía la nota adjunta. «Será divertido». Mi madre me aconsejó que no fuera. «Es una trampa. Quiere humillarte delante de todos». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué quieres ir?» Sonreí. «Porque a veces hay que dejar que la gente cave su propia tumba». La noche de la catá, llegué a la bodega de los Montero con una sola botella bajo el brazo. Mi garnacha del año anterior, sin etiquetar, sin presumir. El salón estaba lleno de gente importante. Lucía estaba allí, del brazo de un hombre que no reconocí. Me vio entrar y apartó la mirada. Rodrigo, su hermano, se acercó con una copa en la mano. «Vaya, el campesino ha venido. ¿Qué traes ahí? ¿Zumo de uva casero?» «Algo así». Augusto se acercó con su séquito de aduladores. «Marcos, qué alegría que hayas venido. Caballeros, este es mi ex yerno».
Hace vino artesanal en un pueblo de la sierra. Es muy pintoresco. Gracias por la invitación, Augusto. Por favor, déjanos probar tu creación. Eduardo, el sumiller, estará encantado de dar su opinión profesional. Lo que pasó después ya lo conoces. Eduardo escupió mi vino. La sala entera se rió. Augusto hizo su comentario sobre campesinos y ligas mayores. Y entonces, el hombre del traje arrugado se levantó. Doctor Emilio Serrano. El mayor experto en vides autóctonas de España. El hombre que había estado estudiando mis cepas durante 6 semanas. ¿Puedo?, preguntó, acercándose a mi botella. Augusto frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Alguien que lleva 40 años buscando exactamente este sabor. Se sirvió una copa. La olió. La probó. Cerró los ojos como si estuviera escuchando música. Señor Viñal, dijo, usando mi apellido con un respeto que nadie en aquella sala me había mostrado nunca, necesito hablar con usted en privado. Pero antes, se volvió hacia la audiencia. ¿Alguien aquí sabe lo que es la garnacha dorada de Gredos? Silencio. Es una variedad que se creía extinta desde 1880. Los mejores enólogos del mundo la han buscado durante décadas. Produce un vino con características únicas, notas de miel de brezo, pétalos de rosa marchita, un tanino sedoso que ninguna otra uva puede replicar. Augusto carraspeó. Muy interesante, pero ¿qué tiene eso que ver con? Esta botella, Serrano levantó mi garnacha, está hecha con las únicas cepas vivas de garnacha dorada de Gredos que existen en el planeta. Cepas que pertenecen a la familia del señor Viñal desde hace más de un siglo. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Los análisis genéticos llegaron esta mañana, continuó Serrano, sacando un sobre de su bolsillo. He querido darle la noticia en persona, señor Viñal. Sus cepas son auténticas. Y acabo de recibir ofertas de 6 bodegas internacionales que quieren negociar los derechos de cultivo. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó alguien. La oferta más baja es de 80 millones de euros. La más alta supera los 200. Miré a Augusto. Su rostro había pasado del rojo al blanco en cuestión de segundos. Lucía me miraba con una expresión que no pude descifrar. Rodrigo había dejado caer su copa al suelo. El vino que su sumiller acaba de escupir, dije, hablando por primera vez con voz firme, es probablemente la botella más valiosa de esta sala. Pero eso nunca importó realmente, ¿verdad? Lo que importaba era de quién venía. Me volví hacia la puerta, pero antes de irme, me giré una última vez. Augusto, me dijiste una vez que un campesino no podía jugar en las ligas mayores. Tenías razón. Yo no juego en las ligas mayores. Juego en una liga que tú ni siquiera sabías que existía. Salí de aquella bodega y nunca volví. Los meses siguientes fueron un torbellino. Firmé un acuerdo con un consorcio de bodegas europeas que me garantizaba la conservación de las cepas originales mientras permitía la propagación controlada a cambio de royalties. El contrato inicial fue de 120 millones de euros, con porcentajes sobre cada botella que se produjera con la variedad durante los próximos 50 años. Pero el dinero no fue lo más importante. La comunidad científica celebró el descubrimiento como uno de los hallazgos vitícolas más importantes del siglo. Mi abuelo, Fermín Viñal, fue reconocido póstumamente como el custodio de un patrimonio genético invaluable. Su nombre aparece ahora en los libros de enología junto a los grandes pioneros de la industria. Augusto Montero intentó contactarme 3 veces. La primera, para felicitarme. La segunda, para proponerme una colaboración empresarial. La tercera, cuando descubrió que las acciones de Bodegas Montero habían caído un 15% después de que varios inversores decidieran apostar por el futuro del vino español, es decir, por mí. No respondí a ninguna de sus llamadas. Lucía vino a verme una tarde de primavera. Apareció en el viñedo sin avisar, con un vestido que reconocí de nuestros primeros años juntos. Marcos, necesito hablar contigo. Habla.
Cometí un error. No debí dejarte. No debí escuchar a mi familia. Tú siempre fuiste ¿suficiente? Completé la frase por ella. Curioso. Hace 6 meses me dijiste exactamente lo contrario. Estaba confundida. Mi padre me presionaba. ¿No veía el valor de lo que teníamos? No, Lucía. Lo veías perfectamente. Solo decidiste que no era suficiente comparado con lo que creías que merecías. Podemos empezar de nuevo. Ahora que las cosas son diferentes. Las cosas no son diferentes. Yo soy el mismo hombre que era hace 6 meses. El mismo que era hace 10 años. El que ha cambiado es el número en mi cuenta bancaria. Y si ese es el único motivo por el que quieres volver, entonces nunca me quisiste realmente. Marcos, por favor. Adiós, Lucía. Espero que encuentres lo que buscas. Pero no está aquí. Ya no. La vi alejarse por el mismo camino de tierra por el que se había ido meses antes. Esta vez no sentí dolor. Solo una calma extraña, como después de una tormenta larga. Han pasado 2 años desde aquella noche en la bodega de los Montero. Mi madre sigue viviendo en la casa junto al viñedo. Rechazó mi oferta de comprarle un apartamento en Madrid. ¿Para qué quiero Madrid?, me dijo. Todo lo que necesito está aquí. Creé la Fundación Fermín Viñal para la preservación de variedades autóctonas de vid. Financiamos investigaciones en universidades de 3 países. El año pasado, gracias a nuestro trabajo, se redescubrieron 2 variedades más que se creían extintas en el norte de Portugal. Contraté a jóvenes de los pueblos de la sierra. Les enseño lo que mi abuelo me enseñó a mí. Algunos se irán a trabajar a grandes bodegas. Otros se quedarán. Lo importante es que el conocimiento no se pierda. La semana pasada, un niño del pueblo vino a verme. Tenía 12 años y los ojos brillantes de curiosidad. Señor Marcos, ¿es verdad que su vino vale millones? Me agaché para estar a su altura. ¿Sabes que vale más que millones? ¿Qué? Saber quién eres. Saber de dónde vienes. Y no dejar que nadie te convenza de que eso no es suficiente. El niño asintió, aunque probablemente no entendió del todo. Algún día lo hará. O quizás, con suerte, nunca tendrá que aprenderlo de la manera difícil como lo aprendí yo. Me llamo Marcos Viñal. Soy viticultor. Soy el nieto de Fermín, el hijo de Carmen, el custodio de unas cepas que mi familia salvó hace 130 años. Y aprendí que el verdadero valor de una persona no está en lo que los demás ven, sino en lo que uno cultiva en silencio, día tras día, año tras año, sin esperar aplausos ni reconocimiento. A veces el mundo tarda décadas en descubrir lo que siempre estuvo ahí. A veces nunca lo descubre. Pero eso no cambia lo que eres. Mi abuelo murió creyendo que solo era un campesino con un viñedo pequeño. Pero dejó algo que valía más que todo el oro del mundo: raíces. Y las raíces, si las cuidas bien, siempre terminan dando fruto. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, te agradezco muchísimo que le des like y lo compartas con alguien que necesite recordar que su momento llegará. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien dudó de ti y luego tuviste que demostrarle que se equivocaba? Me encanta leer sus historias. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque cada semana traemos relatos de personas que lo perdieron todo y encontraron algo mucho más valioso. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.